Angélica González, Carolina Sarasa, aquí en La Voz de la Mañana, encantada de estar con ustedes. Y arrancamos con la información y con el arresto de varias personas en Texas en lo que parece una operación de tráfico de personas. Según reportes, más de 2 decenas de migrantes habrían sido hallados en una propiedad del condado Béjar y varios de ellos tuvieron que ser llevados al hospital. Nuestro colega Antonio Guillén nos trae la última información. Antonio, cuéntanos qué fue lo que pasó. Los migrantes fueron encontrados en esta propiedad al sur del condado de Béjar. Aquí fueron traídos. Ya cuando empezamos a entrar, varios sospechosos huyeron a pie. Los migrantes fueron transportados en esta plataforma. En medio se hizo un espacio para ellos. Alcanzamos a arrestar 7 sospechosos. Tenemos 26 víctimas de contrabando de seres humanos. 11 de esas personas fueron llevadas a hospitales locales. Las autoridades aquí en el sur de Texas señalan que los migrantes continúan gastando fuertes cantidades de dinero para terminar de esta manera o, en el peor de los casos, encontrando la muerte. Una de las mujeres es de Guatemala. A ella le costó $16,000 americanos para llegar hasta este punto. Pero en la propiedad no solo se encontró a los migrantes, se encontró algo que el sheriff dice da una idea de la peligrosidad de esta organización criminal. Nosotros dentro de la casa de atrás, donde unos de los sospechosos estaban, nosotros encontramos armas, rifles y también chalecos antibalísticos. Entonces es posible que estos sospechosos se vayan a enfrentar cargos por esas armas y esos chalecos antibalísticos. En San Antonio, Texas, Antonio Guillén, Univisión. Lamentable lo que está pasando, Antonio. Muchísimas gracias. Y justamente hablando de temas relacionados, les contamos que una red de narcotraficantes vinculada al cartel de Sinaloa, con sede en California, es desmantelada. Un total de 47 personas, incluidos un agente de la patrulla fronteriza y 11 prófugos, están siendo acusados de distribuir pastillas falsificadas hechas con fentanilo y que son potencialmente mortales en el condado Imperial, donde también consiguieron confiscar 2 billones de dosis y 52 armas de fuego, la mayoría fantasmas. Otras 36 personas también habrían sido arrestadas en Los Ángeles, en San Diego, en Fresno, en Arizona y en Oregón. Pero vamos con eso que también es noticia. El presidente Joe Biden no indultaría a su hijo Hunter si es condenado en Delaware. Así lo aseguró desde Normandía, Francia, donde viajó para conmemorar el 80 aniversario de El Día D. Recordamos que Hunter Biden, único hijo sobreviviente del presidente, está siendo juzgado por 3 delitos graves. Edwin Pitti está en la capital del país con toda la información y nos las trae a continuación. ¿Cómo estás, Edwin? Adelante, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tal como lo mencionas, son 3 los cargos federales que enfrenta el hijo del presidente Biden, Hunter, particularmente cargos que tienen que ver con haberle mentido a una armería que cuenta con una licencia de parte del gobierno federal, además de haber mentido en el formulario a la hora de comprar un arma de fuego y también por tener de manera ilegal ese arma de fuego por un periodo de 11 días. Pero no podemos dejar de hablar de lo que ha dicho el presidente Joe Biden en las últimas horas en esta entrevista en exclusiva con la cadena ABC, donde le preguntaron si respetaría el veredicto del jurado y si había de alguna forma pensado en darle un perdón presidencial a su hijo. Vamos a escuchar ese intercambio con el periodista David Muir. You accept the jury's outcome, their verdict, no matter what it is? Yes. And have you ruled out a pardon for your son? Yes. Por su lado, todo está preparado para hoy, 5º día de este juicio que enfrenta a Hunter Biden. Sabemos que habrá 2 testigos sumamente importantes. Uno de ellos, un experto en drogas, y el otro, un químico del Buró Federal de Investigación, o FBI por sus siglas en inglés. Pero no podemos dejar de mencionar lo que ocurrió ayer, 4º día en este juicio, donde Holly Biden, quien fuera la viuda de Beau, hijo también del mandatario Biden, y quien también tuviera una relación sentimental un poco corta con Hunter, hablara sobre el tema del consumo de drogas, pero sobre todo su testimonio fue clave porque recordemos que fue ella quien encontró el arma de fuego en la camioneta de Hunter Biden y luego la botara en un basurero de un supermercado muy cerca a su casa, tal como pueden ver en estas imágenes que fueron analizadas también por la fiscalía. Pero ella, bastante emotiva en medio de este testimonio, habló que nunca había visto a Hunter consumir drogas y que no pensaba que él estaba
bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica al momento de la compra de este arma. Eso a pesar de que la fiscalía utilizó varios mensajes de texto para de alguna forma pues alimentar su argumento de que en efecto él todavía era adicto a este tipo de sustancias al momento de la compra. Pero como expertos dicen, compañeras, el hecho de que ella no lo haya visto no quiere decir que Hunter no lo haya hecho. En efecto, es así, Edwin, pero además sabemos que también habría testificado el empleado de la armería que le vendió a Hunter su arma de fuego. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, el empleado de esta armería dio un testimonio bastante interesante diciendo que al momento que le vendieron ese arma de fuego a Hunter Biden, él no tenía ningún síntoma ni se veía que estaba bajo el efecto de alguna droga, ni mucho menos del alcohol. Por eso la compra se dio de una forma bastante regular. Pero eso de alguna manera contrasta con lo que ha dicho Holly Biden en su testimonio, también diciendo cómo Hunter, ella lo notaba un poco cansado, un poco agotado, y que por eso ella a lo mejor pensó que él estaba bajo el efecto de la droga al momento de esa compra del arma. Hay que recalcar también un punto importante del testimonio de Holly, cuando ella dice que decidió botar esta pistola en un basurero porque ella tenía miedo, ella entró en pánico pensando que a lo mejor Hunter Biden podría lastimarse a sí mismo, y el mayor temor que tenía Holly era que sus hijos encontraran ese arma y se provocaran algún daño. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Es un caso al que hacemos seguimiento. Te agradezco mucho, Edwin, por este informe en vivo. Y la peligrosa ola de calor extremo continúa llevando temperaturas muy elevadas, especialmente al suroeste de Estados Unidos. Y un ejemplo son los 122 grados Fahrenheit registrados en el Valle de la Muerte, en California. Y nos conectamos hasta allí con nuestro colega Juan Carlos González, que nos tiene más información. Juan Carlos, buen día, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, como pueden ver, estamos con una ligera chamarrita, y es que ahorita las temperaturas están sumamente agradables aquí en el sur de California, especialmente la gente que está cerca de la costa. Hay esta capa marina. Sin embargo, cuando esta capa se despeja, pues comienza a hacer mucho calor, y si nos adentramos más, por ejemplo, hacia el área de los desiertos, las temperaturas pues están bastante elevadas. De hecho, como bien lo mencionaban, fíjense que en el Valle de la Muerte la temperatura el día de ayer llegó hasta 122 grados. Esta alerta por el domo, esto que se le ha llamado como el domo de calor, pues continúa en efecto en varios estados. En Arizona, en Texas, en Nuevo México, en Utah y por supuesto aquí en el estado de California, en algunas áreas del estado de California. Hoy todavía tendremos mucho calor, y repito, sobre todo en las áreas desérticas. Ahí también vive gente, por supuesto, mucha gente. Sin embargo, para el fin de semana, en algunas áreas aquí de California habrá un ligero descenso en las temperaturas, pero en otras, por ejemplo, en Arizona y en Nevada se pronostica que continuarán las temperaturas muy altas. Ahora, ¿qué pasa con la gente? Bueno, pues mucha gente que tiene que trabajar la intemperie, por ejemplo, los agricultores, que es en la parte central de California, la gente que trabaja también en la construcción, y toda esta gente que tiene que trabajar en la calle, pues obviamente se ve muy afectada. Hay en algunos lugares donde las autoridades han establecido estos que se les llama como cooling centers o centros de enfriamiento, para que la gente vaya allí, pues vea la televisión, esté en el aire acondicionado, para que su vida pues no corra peligro, y por supuesto para estar más a gusto. Así están las temperaturas, la situación pues bastante caliente, ahora sí que se podría decir literalmente bastante caliente en toda esta región oeste del país. Por mi parte es todo, regreso ahora con ustedes al estudio. Una ola de calor para California, Nevada y Arizona. Juan Carlos, muchísimas gracias.